la volatilidad. ¿Qué sería sinónimo de qué? O si lo tuviesen que resumir en una palabra, ¿con qué asociarían a la volatilidad? ¿Cuál sería el mejor sinónimo que encuentran? Rápido. Algo Todavía más cambiante. que rápido, ¿eh? Bueno, Bien. cambios. Algo impredecible, ¿no? Que puede suceder en cualquier momento. O sea, sucede lo propio y lo contrario casi al mismo tiempo. Entonces ahí sí tomo algo de lo que dijo Elena con el tema de que suceden opuestos con muy poca diferencia o suceden picos y valles en muy poco tiempo. O sea, hay algo de tiempo, pero hay algo sobre todo de comportamiento no estable. O sea, la volatilidad sería el antónimo, lo opuesto a lo estable. ¿Sí? Yo estoy poniendo ahí opuesto a lo estable. Ese sería el concepto de volatilidad. La U, en inglés U y en español sería con I latina. Incertidumbre. Certidumbre. Exactamente. La U sería el sinónimo de uncertainty, ¿no? Y en español sería eh, con I y sería incertidumbre. ¿Sí? ¿Y la incertidumbre es sinónimo de qué? No Dificultad sabe qué va a para ocurrir. predecir. Bien, la incertidumbre sería imprevisible, algo así como imprevisible. ¿Eh? Bien. Difícil de predecir, difícil de estimar. ¿Sí? ¿La C de qué? ¿Sinónimo de qué? Complejidad. Complexity. Perfecto. Complexity, exactamente. La C sería complexity. Eh, Complexity. Sinónimo a su vez de... Variabilidad. Bueno, no lo veo como una palabra, pero sino como complejidad de variables. Bien, esa está buena, ¿eh? Entonces, esa complejidad de variables, para ponerlo en ese sentido, sería como cantidad de variables, ¿no? O sea, como Sí, multiplicidad de factores. De como, hipermultiplicidad, me gusta esa, hipermultiplicidad. Ese sería Sí, como un buen no, sinónimo. no solamente la multiplicidad, sino la interrelación entre todos esos múltiples factores, lo Bien, complejo. totalmente. O sea, podría ser una, una hiperinteractividad múltiple, una hiperinteracción múltiple. Ojo que acá es bastante interesante ver el tema del concepto de complejidad, la diferencia que tiene la complejidad con la dificultad. O sea, acá sí la complejidad dentro de todo permite que muchas de estas dimensiones o variables que interactúan puedan desagregarse en variables más simples. La dificultad es cuando ya están todas interconectadas de un modo que no puedo desactivar una sin la otra. Dentro de todo, la complejidad permite cierta separación de estos factores que interactúan de modo de simplificarlo, ¿sí? De hecho, el concepto es las variables, las que se comportan de manera similar, se pueden agrupar en factores. Entonces es una interacción de múltiples factores, pero los factores se podrían ir desagregando como para poder ver que son de alguna manera características. Tenemos volatilidad, tenemos incertidumbre, tenemos complejidad. La cuarta o el cuarto elemento de este contexto buca, ¿cuál sería? Ambigüedad. Ambiguo. Exactamente, la ambiguity. ¿Sí? Voy a poner los lentes para verlo mejor. Sería ambiguity. Sinónimo de Algo con doble sentido. falta de claridad.
Bien, falta de claridad, doble sentido. A ver, todavía más preciso que podemos encontrar. Porque es verdad que la ambigüedad es falta de claridad, es lo opuesto a la claridad. ¿Pero es doble sentido la ambigüedad? Como múltiples Yo, interpretaciones. yo me acuerdo que nos habían dado un ejemplo, ya muy vagamente lo estoy recordando, acerca de Dale. la inteligencia artificial y la ambigüedad. A ver, ¿cómo sería? Y como que para algunos la inteligencia artificial era un progreso y para otros no. Bien, entonces vos acá irías un poco con lo que decía Mayra de la interpretación. Ahora, está bien, la ambigüedad puede ser interpretada, pero acá también está intrínseca. O sea, no es solo una cuestión de interpretación, sino que acá en la ambigüedad pasan cosas opuestas al mismo tiempo. Claro. Entonces, acá también la volatilidad interactúa con la volatilidad. El tema es que la ambigüedad no es una cuestión temporal, o sea, es más una cuestión espacial, o sea, se da en el espacio. Puede estar sucediendo algo en un lugar y al mismo tiempo puede estar sucediendo lo opuesto en otro cercano. Entonces la ambigüedad puede estar dando a entender que tiene éxito una empresa de telecomunicaciones que adopta una tecnología y al mismo tiempo puede estar teniendo éxito una empresa de telecomunicaciones que adopta la tecnología contraria. Modelos, si se quieren, Samsung y voy a ir como más concreto, o sea, Galaxy, que es la parte de telefonía de Samsung, y Apple. O sea, dos modelos distintos, contrarios, los dos existen al mismo tiempo, los dos coexisten y los dos son exitosos. Con lo cual acá, ¿cuál es el verdadero o cuál es el mejor? Y es como ambiguo, voy a decir, mirá, los dos le va bien. Entonces, suceden, esto sería sinónimo si se quiere de contradictorio. Por ahí acá me voy con algo que es muy específico, pero tal vez alguno o yo hablar alguna vez de la física cuántica. O sea, Sí, sí. hoy en la física cuántica, que es la física actual, muchas veces lo que te dicen es, mira, está sucediendo algo propio de la física, o sea, vos podés ver una mesa cuyas moléculas parecen que son estables, continuamente estables, pero si vos lo ponés a minimísima escala, hay átomos que al mismo tiempo están siendo y no siendo, o en un momento están siendo y en otro momento están no siendo. De hecho, se pone un ejemplo, se llama el experimento del gato de Schrödinger. No sé si alguna vez escucharon ese experimento, que dice, mirá, un gato encerrado en una caja, ¿correcto? Que tiene un veneno que si se abre la caja se activa. Dentro de la caja, el gato, no sabemos si está vivo o muerto. Entonces, la física cuántica, la física cuántica determina que, mirá, hay probabilidades de que esté vivo y al mismo tiempo probabilidades de esté muerto. Cuando se abre la caja, supuestamente se activaría ¿cómo es que se llama? Este poison, este veneno, con lo cual en el momento que se abra se va a morir, pero no sabemos si ya estaba muerto de antes o se muere ni bien se abre la caja. Entonces, un poco la física cuántica actual está conviviendo con esta contradicción, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto que está pasando en la física cuántica también de alguna manera se considera que está pasando en los negocios. Esta ambigüedad demuestra que hay modelos que son contradictorios, que sobreviven en el mismo mercado, siendo contradictorios, con lo cual, en la lógica tradicional, o debiera haber supervivido uno o el otro. Este es el contexto, de algún modo, de origen de los negocios actuales. O sea, los negocios actuales conviven, conviven con esto, conviven con
eh, con, con este contexto de complejidad, de ambigüedad, de volatilidad y de incertidumbre. Y entonces a partir de ahí, muchos de los modelos de management tradicionales que hemos conocido entran un poco en discusión. Entonces es acá donde viene un módulo optativo de liderazgo a decir, bueno, miren, un poco considerando el contexto actual, el liderazgo debiera considerar que ante la volatilidad que hay, ante la ambigüedad que hay, la complejidad y la incertidumbre, podemos llegar a, tenemos que empezar a considerar que para el liderazgo que tenemos que ejercer, tal vez necesitemos modelos que consideren la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Y es ahí donde aparece un poco la idea de hacer este módulo. ¿Están pudiendo ver el material? Sí, Sí se ve. Sí, sí. Sí, sí. Entonces acá voy a ir pasando un poco el material. Ahí está Marcelo Beltinora. Esto es lo que vimos recién. Así que esto lo tienen en el material. El material que tienen está un poquito desactualizado, pero tienen los mismos contenidos. Esto le dieron un vuelco estético que le voy a pedir ahí a Nora ¿cómo es que se llama? Marcelo que lo suban ya el actual, pero igual si ustedes agarran la presentación que tienen en EVA la pueden seguir tranquilamente porque a nivel de contenidos incluso el orden es el mismo. Y entonces nos vamos a meter un poco en el liderazgo actual, qué consideraciones tienen que tener. Y no me voy a meter tanto en qué es el liderazgo, que también esto lo van a ver en gestión de talentos, si no lo vieron ya, lo van a ver en management global, lo van a ver en más de un módulo. No me voy a meter a liderazgo, dos puntos, dice CD, sino que voy a tratar de ir a un modelo donde se pueda trabajar con la volatilidad y la ambigüedad como parte del liderazgo. O sea, tal vez proponerles un modelo de liderazgo ambiguo, un modelo de liderazgo volátil, que sepa enfrentar la incertidumbre y que sepa actuar en contextos de complejidad. O sea, un modelo no tradicional de liderazgo, ¿sí? No importa si lo vieron en el MBA o lo vieron en cualquier momento de su vida. ¿Qué modelos de liderazgo han oído nombrar? ¿Qué modelos de liderazgo conocen? Tal vez incluso que se manejen en sus empresas. Y no sé, tenés liderazgos autoritarios, tenés liderazgos conciliadores, tenés liderazgos muy jerárquicos. Perfecto. Referente. Liderazgo referente. ¿Qué otro tipo de liderazgo hay? De los que hayan o de los que tengan en consideración y hayan visto en la práctica laboral Participativo y profesional. también. ¿Cuál? Participativo, que es cuando el líder se Participativo, involucra directamente con su equipo para completar ya sea el objetivo o las tareas. tal cual. Está a veces el líder que te dice, democrático, ¿cuál? democrático. Bien, que tiene que ver con el participativo, que uno podría más o Ujú. menos, si uno lo pusiera en un mapa de liderazgo, diría, bueno, el participativo del democrático lo pondría más o menos cercano. El de autoridad, el autoritario o el determinista lo pondría en lo opuesto al democrático, ¿no? Si uno lo mapeara como en ejes, pondría uno de un lado y al otro del otro. Y si uno agarrara a Max Weber, diría, bueno, hay un liderazgo carismático, ¿correcto? Si se fuera uno a la visión tradicional del liderazgo. Eh, ¿Alguno más que nos estemos olvidando? Sí, podría ser el liderazgo transformacional que justamente predomina el cambio, el arte, el poder tener un pensamiento paralelo para buscar una solución. También puede ser el liderazgo transaccional, que es aquel que transa por el Tal beneficio cual, o el liderazgo en castiga. el cual, tal cual, el liderazgo en el cual hago un trade-off sobre, perfecto. Y tal cual, Claro, el transformacional y el transaccional también podrían estar como opuestos. Y acá hay una cuestión que el liderazgo, así como el término estrategia, tiene mucho que ver con las personas. Entonces, hay
hay bastantes categorizaciones de liderazgo porque muchas veces tienen que ver con características o caracteres de las personalidades que ejercen esos liderazgos. O sea, hay modelos de liderazgo que van más con cierto tipo de personalidades y modelos de liderazgo que van más con otras. ¿Sí? Nosotros acá vamos a buscar un liderazgo que pueden interactuar de manera ambigua, de manera contradictoria, de manera volátil. Y como el liderazgo tiene una cuestión bastante relacionada con el carácter y con lo individual y con lo subjetivo, un poco una pregunta que me gustaría hacerle con esto es, piensen, les doy 2 minutos y mientras tanto me voy a ir a servir un vasito de agua porque me olvidé de subirlo, piensen de la historia personal de ustedes, hagan este ejercicio introspectivo, tómense 2 minutos, piénsense una característica muy saliente de algún mal líder que tuvieron y una característica muy saliente de algún buen líder que tuvieron, ¿sí? 2 minutos en total como para hacer este ejercicio. Un ejercicio de introspección antes de empezar a meternos en el modelo de liderazgo ambiguo, ¿sí? ¿Les parece bien? Yo me voy a buscar un vasito de agua y vengo y tienen estos 2 minutos para hacer este ejercicio. Háganlo de manera individual. Contéstenselo ahí ustedes en su compu o en una hoja que tengan ahí a mano. 2 minutos a partir de ahora. ¿Y Bueno, yo pensé en una experiencia personal, Juan Pablo, con cuál querés arrancar? la peor. Empiezo por Buenísimo, una característica. Qué bueno eso. Bueno, o sea, yo diría que la característica que tenía era que era por ahí manipulador o poco confiable como líder, Bien, porque perfecto. era una persona que, bueno, era un estudio de arquitectura que nos contrató para una tarea en su momento y que cuando le hacías alguna pregunta sobre cómo desarrollar el trabajo o qué responsabilidad debemos a tener, esquivaba las respuestas como que no era un poco ambiguo o poco concreto en sus respuestas. Y después te hacía dudar de en qué carácter te estaba contratando para esa tarea. Al final no sabías si te Perfecto. iban a pagar o no cuando arrancabas. Hermoso, qué hermoso. ¿Única experiencia que tuvo Micaela o hay alguno más que le ha tocado compartir esta Yo, característica? yo tuve, Juan Pablo. Bueno, antes que nada, buenas tardes. ¿Cómo andás? Yo voy a usar un término más coloquial que actual, ¿sí? Para categorizarlo. Fantasma es el término que utilizaría para el Está que era bueno, mi líder. me gusta. ¿Por qué fantasma? Porque cuando había algún problema no aparecía y cuando aparecía venía y nos preguntaba, ¿cuál es el problema X? Bueno, me avisan cuando esté resuelto Perfecto, y eso era todo. hermoso, hermoso. O sea que acá vos validás un poco lo que dice eh, Micaela de el tema de poco confiable. Exacto, sí. Gracias por Hermoso, poner mejores palabras. hermoso, Yo creo hermoso. que a mí me pasó una cosa similar,
pero tiene que ver también con la parte técnica, ¿no? Porque en mi caso, mi jefe por ahí no sabía por desconocimiento, también se convertía en fantasmita y después se generaba un lío y después nada, nadie se hacía responsable. ¿Te Y yo era invalidaba muy chica todavía. te invalidaba la parte técnica o La él? técnica y lo interpersonal. O Mirá. sea, es como que se hace un combo que la verdad no estaba bueno. Bueno, como ven, lo que tiene que ver muchas veces en el liderazgo con una característica de la manipulación, la falta de confiabilidad, no es una cuestión que pase a una sola persona en un equipo. O sea, si ustedes fuesen un equipo, y fíjense que tienen experiencias distintas, pero que de alguna manera convergen, hay características que se repiten muchas veces en los liderazgos. Entonces es muy importante considerar esas características de los buenos y los malos líderes, porque en definitiva el liderazgo se ejerce, porque así es el liderazgo, de manera subjetiva. O sea, el liderazgo es un concepto, digamos, si se quiere, de la, de la sociología organizacional. Entonces es una cuestión que tiene que ver con características individuales dentro de un contexto social. Entonces esto como muy importante. Se podría decir, podrían dar lo del liderazgo si uno lo llevara a lo tradicional, sería algo así como la psicología social, ¿no? En su momento se desarrolló la psicología por un lado y la sociología por otro, pero bueno, incluso fue digamos, un científico, si lo podríamos decir así, dentro de las ciencias sociales argentino, que fue Enrique Pichón Rivière, el que acunó este concepto y toda una metodología de la psicología social. Entonces hay una cuestión ahí donde la parte del individuo importa para el liderazgo. Yo Pero tengo algo, perdón. sí, Carlos, sí. ¿Cómo estás, Juan ¿Cómo Pablo? andás? Y todos. Yo creo que siempre pensé, y en esta parte, que uno es con otro, ¿no? En el trabajo con otro, y cuando vos sos un equipo y sos un líder, hay dos opciones: o sacás lo mejor de tu equipo Ujú, o podés sacar lo peor. ujú. Entonces, en estas dos versiones claras aparecen los peores líderes, ¿no? Que hay gente que saca lo peor y no es que uno se Sí, justifique. O sea, ¿por qué? Porque vienen estas cuestiones, ¿no? O sea, no sabés qué me están pidiendo, resuélvanlo ustedes, sí, sí. y generan La el falta de juego. compromiso, la falta Sí, de sí, compromiso, la falta de la falta de claridad. compromiso con todo, porque lo único que quieren es obtener un resultado determinado, económico o X, que no sabes ni siquiera si les llega a servir a ellos, ¿no? También. Total. No, y si les sirve Porque a en el ellos contexto, y también si les sirve al equipo, ¿no? no, al equipo claramente no le sirve porque se empiezan a generar uno de estos peores líderes. Yo decía, este tipo trabaja dentro del equipo para generar una cuestión de peleas internas Ujú. tan innecesarias, Total. que realmente es esto, ¿no? Y obviamente el malestar se hace complicado en un equipo donde, llego encima que tenemos que trabajar, si llegar a un lugar no te dan ganas, la verdad que es muy complicado. Eso. Y la realidad es que como líder, cada una de las personas que lideran un equipo, yo siempre creo, mi primer objetivo es sacar lo mejor del otro, porque también me va a potenciar a mí, pero también al trabajo de equipo. O sea, esto lo tengo después de haber vivido muchas experiencias laborales, ¿no? En diferentes lugares. Hoy lo aplico. Qué puedo tomar de esas cosas que no me sirvieron? Perdón, me extendí. Tranqui, tranqui, Carlos, todo bien. Bueno, ahí hay una cuestión y eso es importante cuando nos enseñan a veces formas de, ¿cómo se puede decir? De, mm, de manejar o de influir. A veces se confunde esa cuestión de manejar poder, que es esta cuestión de influencia, con ejercer liderazgo, que no es exactamente lo mismo. Un poco el modelo, lo que yo les voy a dar es más relacionado con el liderazgo. No tanto con el poder, porque dentro de lo que vos decís, Carlos, uno de los ejemplos que vos decís de generar luchas internas, muchas veces es en el manejo del poder lo que
se llama dividir y reinar, ¿correcto? Que en ese sentido es más para que el que está en una posición de poder no pierda esa cuestión de, digamos, em, de, de desigualdad que genera el poder y que necesitas a veces como para ejercer el poder. Acá nosotros, tal cual como les comentaba, vamos por el lado del liderazgo. O sea, en esto vamos más al concepto, eh, si se quiere, de liderazgo. Esperen que vuelvo a compartir. Al concepto de liderazgo, no tanto yo acá lo tienen, ¿no? De la famosa frase de que nadie se va de una empresa, sino que se va de los malos líderes, ¿no? Es un poco esa frase común, pero acá yo un poco lo que les quiero decir es que en el liderazgo, que el líder es el que influencia a un equipo para llevarlo a cumplir un objetivo, transitando de algún modo las mejores opciones, los mejores caminos, en el liderazgo conceptual, hablando del concepto, lo que se entiende es que hay una parte que es de competencia del liderazgo, de la habilidad para influir sobre otros, pero también hay una parte que tiene que ver con el carácter de la persona, con la forma de ser de la persona, con el estilo que esa persona tiene. Y acá hay una cuestión que no voy a profundizar en esto, pero sí es bueno que vayamos agudizando el oído para ir escuchándolo. Generalmente el estilo, el rasgo, las características de personalidad que uno tiene, responden generalmente a una escala de valores que uno tiene. Y se la simplifico porque de algún modo así se lo entiende. Toda estética, estética en el sentido profundo, no estoy hablando de toda estética del detalle, de la moda. Toda estética responde a una ética. O sea, toda forma de hacer algo responde a una forma de ser alguien. ¿Se entiende? Ahí estamos viendo tu teclado, Juan Pablo. Mira, Chan. Eh. Super Chan. Voy de nuevo a ver qué me está compartiendo. ¿Y está bueno mi teclado, chicos? Es un teclado lindo? Ahí te vemos presionar el Alt, por ejemplo. Qué lindo. ¿Saben que tengo un teclado super, super fashion, ¿no? Esperen un minuto porque yo veo ahí que está la... Esperen que voy a ver si lo puedo cerrar desde acá. Pues tengo una doble pantalla, chicos. Sorry que les diga, pero esto es muy top. Pero así como es muy top, también screen sharing, meeting control. Ta, 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 ta. No deseado. Es un ejemplo de ambigüedad no deseado. O sea, sí, sí, pero no. Y ahí siguen viendo mi teclado. Mira vos. Pues estoy tratando de dejar de compartir. A ver. Ahí. Ahora me ven bien, ¿no? Sí. Bien. Yo ahora apoyo las manos sobre mi segunda pantalla, que es muy top. Perdón que les diga. Y voy a tratar de compartir ahora sí, como corresponde. Suerte que me lo dijeron a tiempo, chicos, porque esto es muy top, pero tienes razón, se veía mi teclado. Mirá. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí. Qué top. Bueno, ese teclado que vieron es un teclado que aparece en una segunda pantalla, que es todo así virtual el teclado. Eh, a esto me refería. Hay una parte del liderazgo que es una habilidad
que responde, que se puede aprender, si se quiere, por decirlo de alguna manera. Hay una parte del liderazgo que se puede aprender y hay una parte del liderazgo que tiene que ver con los valores, la escala de valores, las características que uno tiene. Pero las características, digo, intrínsecas que uno tiene. Eh, yo acá les tendría que hacer un segundo ejercicio. Este es un poquito más difícil. Eh, Como a ¿Cuál? veces este ejercicio es un poco incómodo, me adelanto. Yo soy docente hace mucho tiempo. eh, y a veces cuando doy algún tema complejo, la gente recuerda con mucho cariño a familiares míos, ¿no? Entonces yo acá le anticipo que mi madre se llama Virginia y que uno descarga 42% más de ira cuando personaliza el insulto. Entonces, no me insulten o no insulten a través de interpósita persona. Ustedes acuérdense de Virginia y si dicen, bueno, pero no sé cómo es Virginia, qué sé yo, agarren la figura de alguna persona que no les caiga bien, puede ser su suegra o alguien así, y pónganle la cara de ella y hagan de cuenta que ella es Virginia. Yo les voy a hacer un ejercicio acá y voy a ser bueno en la cantidad de lo que les voy a pedir, porque le podría pedir más, pero escriban su escala de valores. Pongan los 5 principales valores que ustedes tienen, ustedes, individualmente, personalmente hablando. ¿Sí? Es un ejercicio individual, así que si no funciona bien, si no sale bien, si se equivocan, no se va a enterar nadie, pues lo van a hacer solamente ustedes para ustedes. Sin repetir y sin soplar. En 144 segundos, escriban los primeros 5 valores de su escala de valores. ¿Se animan? Sí, sí. Dale, arranquemos. Yo en esta clase estoy teniendo compañía ahí atrás mío. Se nota que está estresado, ¿eh? Sí, totalmente. ¿Qué es un galgo italiano? Un galgo italiano, exacto. Yo acá tengo el mío que también está en la misma posición, pero más tirado. ¿Es también un galgo italiano o no? No, no, es un galgo, creo que Ah, es faisán, el tradicional. el tradicional. Salchicha. Es el galgo, es el galgo, como se le dice, americano. El famoso Greyhound. Ahí el galgo italiano, eh, muchos dicen que es el galgo original, el que estaba en Egipto, y que los romanos cuando invaden se lo llevan ahí a Roma, y a partir de que empieza cada vez a tener mejor alimentación, Va creciendo, va creciendo. claro. Los ingleses tienen el Whippet, que es el mediano, Y y después tenés los, el español, claro, exactamente, y los rusos tienen el galgo ese que tiene pelo pelo. y es Sí, muy grande de tamaño. sí, 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 lo conozco. Hay un par acá en el barrio. Mm, yo también tengo, sí, acá en el bar. Pero este es súper ágil, ¿eh? Corre a la par de los galgos americanos, de los Whippets. Yo, de hecho, Mirá, cuando lo llevo al canil, corre con un Whippet y un galgo americano. qué bien. Pero duermen todo el día. Sí, estos son un poquito más inquietos, aparentemente. Mm, Yo de chico en el campo tenía el galgo, el americano. tradicional. Sí, Mm. total. No, el mío es un florero de carne. Está, pero no está. Está bueno eso.
Bueno, ¿y tienen ahí escala de valores? Sí. Sí, Los que sí. quieran compartir, ¿eh? Me conformo con que compartan uno o dos. Ok, ¿puedo arrancar yo? Sí, por supuesto, Mauro. Lealtad, si quiero digo todos, no sé si No, son decite todos. dos, decite dos. Bueno, lealtad y honestidad. Qué hermoso, lealtad y honestidad. ¿Quién más se anima? Voy yo si querés. Dale. Servicio, creo que es una. Eh, Bien, y esperanza es otra. bien, perfecto, me gustó. Yo Caterina. sumo empatía Bien, y equidad. bien, perfecto. Tengan en cuenta ahí lo siguiente, ¿no? Voy acá, intercalo un poquito profundo. Obviamente hay muchas veces valores que se declaman, pero después hay valores que se actúan. ¿Cuál se piensan, cuál se piensan que realmente se ejerce en el liderazgo? ¿Cómo podrías repetir, Juan Pablo, la A pregunta? veces hay valores que se declaman y hay valores que se actúan. No, Eh, en el Yo creo liderazgo que en el liderazgo se ponen de manifiesto los que se actúan. Y de Totalmente. eso, y ese es el gran problema que hay en la educación de valores. Bien, y Eh, entonces voy acá. De hecho, los verdaderos valores no son los que se declaman, sino los que se actúan. Si uno fuese a un concepto profundo, reflexivo de los valores son principios rectores del obrar. Son principios rectores del obrar. Mauro mencionó, y no debe haber sido el único, la lealtad, ¿no? Entonces la lealtad, si vos la tenés como tu principal valor, la lealtad es hacer la mayoría de las acciones que haces siendo leal a tus convicciones. O sea, de algún modo eh, tendrías o podrías tener más de un conflicto por respetar tus propias convicciones. O sea, te costaría un poquito más negociar, si se quiere, o por respetar a un grupo o a alguien que por hacer tu propia conveniencia. Entonces, si la lealtad es mayor que la conveniencia, vos muchas veces vas a hacer cosas que no te convienen, individualmente hablando, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces es ahí donde es a veces un poco el tema de, uno tiende a poner, yo esto siempre lo digo, ¿no? Uno tiende a poner muchos valores que terminan en ad, ¿no? Lealtad, sinceridad, honestidad. Y bueno, a veces los valores, ¿no? Porque uno de los primeros ejemplos, cuando salió, ¿recuerdan un mal líder que yo sí? eh, Falta de confiabilidad y manipulación. Y ese no termina en nada. Te voy a decir, ¿pero qué? ¿La manipulación es un valor? Eh, No, es una Una manera de acción, obrar. claro, es una acción, una manera de obrar que depende de otro valor, en todo caso, para esa persona. Bien, ¿cuál sería el otro valor? Podría ser la lealtad con él mismo también. El egoísmo, vamos a poner el egoísmo. ¿Se entiende? Entonces, ¿el egoísmo es un valor o no? no No, puede no ser es un un, valor. no puede ser un Pero valor, no puede ser un, perdón, un valor negativo. Bien, entonces hay valores negativos, ¿eh? O sea, los valores positivos son más bien virtuosos, pero hay principios rectores del obrar negativo. Algunos, obviamente, estamos en una sesión de liderazgo dentro de una maestría en una escuela de negocios, ¿sí? Pero hay alguno que puso como valor el amor. Yo lo puse. Bien, vamos, hermoso. Bien, entonces, siguiendo un poco.
eh, el aporte de Alejandra, una de las primeras, una de los principales eh, motivadores que a Alejandra le llevan a hacer las cosas es el amor, ¿no? O sea, Alejandra hace cosas por amor y muchas acciones que hace las hace por amor, ¿sí? Pero nadie hace cosas por odio, ¿o sí? Sí, la gente hace cosas por odio. Hay gente que acciona por Indudablemente sí. malicia. Total, malicia, o sea, odio, malicia, venganza, ¿no? Con lo cual hay estos valores que son negativos. Por eso hay liderazgos que son negativos. ¿Se entiende? Porque en los principios rectores de obrar, en los principios rectores del obrar de las personas, hay valores que son negativos. Sí, el líder influyente depende cómo te influya también. Ahí eso importa porque puedes ser un líder influyente, pero ¿de qué forma? Bien, si sos líder, generalmente sos influyente. Ahora, vos Claro, por eso, podés ser un líder influyente positivo o podés claro, ser o un líder negativo, influyente negativo. exactamente, eso. Y de Ujú. hecho nosotros le decíamos, recuerden alguna característica de un líder negativo que tenemos, alguno de positivo, y ni bien arrancamos un poco la conversación, salió muy rápido recordar los negativos, porque a veces uno recuerda con mayor intensidad los liderazgos negativos, sobre todo los que fueron muy dañinos en ese sentido. Con lo cual es, che, pero ¿cómo una persona actúa de mala manera? ¿Qué? ¿La habilidad que tiene es mala? No, mirá, como manipulador es buenísimo. Entonces, ¿qué era lo malo? Si el tipo sabía cómo influenciar y qué teclas tocar y qué sé yo. Y que el carácter, el valor de lo que él utilizaba para liderar ese equipo, los valores o la mayoría de sus valores eran negativos y no positivos. Igual el liderazgo ambiguo no se da siempre en una cuestión de bueno o malo. O sea, en el mundo de los negocios no siempre hay una cuestión de bueno o malo, sino a veces una cuestión de que sean dos cosas contradictorias al mismo tiempo. Entonces es ahí donde necesitamos tener un modelo que refleje estas polaridades. Una consulta. Sí, dale. La ambigüedad del liderazgo también podría implicar la flexibilidad que tenés que tener para ser un buen líder. Bueno, y esto es un poco una de las, si querés, propiedades positivas de un liderazgo ambiguo o de poder, de convivir, si querés, con un liderazgo más ambiguo, que te da o te obliga a ejercer una mayor flexibilidad. Siempre igual estás trabajando con contradictorios, entonces tenés que también saber manejar de que en algunos momentos puedes ejercer un opuesto y en otros momentos otro. Sí, hay que encontrar el equilibrio y Que uno tiene que tratar de ir buscando un mix, sin un equilibrio continuo, ¿se entiende? bien. De hecho, no lo mencionábamos, pero también en el management hace unos 30 años se fue desarrollando un concepto que se llamó liderazgo situacional, que de acuerdo a qué situación, qué liderazgo te correspondía ejercer. A vos o a alguien del equipo, no solamente a una sola persona del equipo. Pero un poco el modelo de un liderazgo de alto rendimiento que enfrente este contexto buca es trabajar un modelo de polaridades, ¿no? Un modelo que considere que no hay tener un estilo u otro, ejercer este liderazgo o este otro, sino ejercer este liderazgo y este otro. Tengamos en cuenta que el alto rendimiento de gerencial, si se quiere, el alto rendimiento de management hoy por hoy, no es solamente resolver un problema, sino adaptarse a diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque es volátil, o sea, en muy poco tiempo una situación puede cambiar y al poco tiempo ser otra.
Porque hay incertidumbre. Entonces, podemos estar ejerciendo que el equipo trabaje de una manera, pero imprevistamente pueden cambiar las circunstancias y tener que saltar a otro escenario que es muy distinto al que estaba sucediendo 15 días atrás, un mes atrás. O porque se van agregando muchas variables que interactúan, entonces estábamos ante una situación que tenía una complejidad y de golpe se incrementó esa complejidad. Entonces implica tener que adaptar el liderazgo. O por la ambigüedad misma, porque se puede estar dando lo contradictorio. Che, acá estamos necesitando mucha rapidez y al mismo tiempo estamos necesitando mucha agilidad. Entonces, en un modelo tradicional de problema, no sé, cuando vos tenías un volante, un manubrio para dominar antes, cuanto más velocidad tomaba el vehículo en el que transitabas, menos chance había de poder maniobrar. O sea, a medida que vos agarrabas velocidad, te impedía doblar mucho el volante. Acá al contrario, es como que tenés que tener las dos cosas al mismo tiempo. Por eso se empieza a ver o se empiezan a estudiar modelos de liderazgo que contemplen estas polaridades. Y acá se desarrolla un modelo que considera 6 aspectos de polaridad, que vamos a ver ahora un poco más adelante. Pero vamos a familiarizarnos un poco con los opuestos a las polaridades en términos generales, un poco como vamos a hacer un listado de polaridades y vamos a tratar de ver, ustedes anótense cuáles de estas polaridades ven presente en sus empresas, ven presente en sus equipos, ven presente en sus negocios. La idea es que nosotros vamos a ver más o menos 20 polaridades posibles, que ustedes por ahí se elijan entre 3 y 5 que están muy relevantes en la realidad, en el presente hoy, de sus equipos, en sus empresas, en sus negocios. ¿Sí? ¿Les parece bien? No hace falta que lo compartamos, no, esta sí, esta no, sino que ustedes vayan como de las que ven escritas acá, escriban o transcriban para ustedes las que ustedes ven muy presentes hoy en su realidad, en su actualidad. ¿Les parece bien? Vamos con un listado, ¿no? Yo se las voy a ir como nombrando. Centralizar o descentralizar. Si esto no está pasando en su equipo actual, no lo transcriben. ¿Sí? Estructuración, estandarización versus flexibilidad. Estratégico versus táctico. O estratégico o táctico. Estable o cambiante. Estabilidad o cambio. ¿Sí? Interés o foco en las personas. Foco en la empresa. Foco en la organización. Costos o calidad. ¿Sí? Cumplir con otros o colaborar con otros. Foco en la tarea o foco en las personas. O si se quiere, este tendría que estar al revés. ¿Foco en las personas o foco en la tarea? ¿Reconocimiento individual o reconocimiento grupal? Estas son 10. Ahora le voy a mostrar otras 10. Honestidad o diplomacia. Seguridad o humildad. Concreción versus visionario. Expresivo versus reflexivo. Si se quiere al revés. Reflexivo versus expresivo. Estructurado o flexible. Realista u optimista. Planificador o ejecutor.
¿Control o empoderamiento? ¿Preservación o cambio? ¿Se están encontrando con alguna de estas polaridades en sus empresas, en sus equipos actualmente? Sí. ¿Cuáles? Y en mi caso, la que más me resuena es costo-calidad, Bien, ¿alguien, porque alguien más trabajo también de está eso. con alguien más también está con tema de costo-calidad como ambigüedad? Sí, Sí, yo. yo también. Perfecto. ¿Quién más? Ahí dígame nombres. Dígame su nombre de pila, así vamos viendo. Walter. Carlos. Eduardo, Walter y Mauricio Carlos. ¿Quién y más? Micaela. Mauricio. Mauricio. Mauricio, Micaela, ¿quién más? Pero por lo menos hay 6 personas de 32 que estamos acá. Me excluyo para no estar influyendo ahí, de 32/33 que estamos acá. Bueno, perdón, en este momento 36 que estamos acá. Hay por lo menos 6 personas, una sexta parte que está con esta dicotomía, con esta ambigüedad de costo-calidad. Que a veces, che, bueno, no, necesito más calidad, bueno, pero me implica más costo. Che, necesito ajustar el costo, bueno, implica bajar calidad. Esta es un poco la dicotomía que se enfrenta hoy. Es, si quiero asegurar un mejor costo, es costo o calidad o costo. ¿Se entiende? Vamos con otra ambigüedad. Estabilidad y cambio. Bien, perfecto. Estabilidad y cambio. Bien. ¿Alguno más le surgió también estabilidad o cambio? Sí, a mí. Nombres. Javier también. Alejandra. Alejandra, ¿quién más? Juan. Caterina. ¿Quién más? Javier. Javier, ¿quién más? Juan. Juan, ¿quién más? Pablo. Pablo, ¿quién más? Estabilidad y cambio en principio 4 personas. ¿Sí? Vamos con una tercera. A mí me resuena control y empoderar. Bien, control y empoderar. ¿Quién más? Control y empoderar. Nombres. Mauricio. Mauricio, ¿quién más? Walter. Alejandra. Walter, Alejandra, ¿quién más? Caterina. Caterina, ¿quién más? Micaela. Micaela, ¿quién más? Gastón. Gastón, bien, ¿quién más? Pablo. Pablo, ¿quién más? 8 tenemos ahí. Si nosotros tomáramos esto, y esto es tal cual lo que pasaría en una empresa, un poco el ejercicio que se hace con estas escalas de ambigüedad es como ponerle un puntaje a cada uno. Entonces vamos a suponer que lo que acabamos de hacer es como ponerle un puntaje. Entonces lo que uno daría es, che, de 1 a 10 centralizar versus descentralizar, me da X. No sé, estandarización versus flexibilidad, me da X. Estratégico versus táctico, X. Estabilidad versus cambio, 8 puntos. Costo versus calidad, 6 puntos. ¿Sí? Entonces, ¿a cuál le prestaríamos más atención en principio? ¿A estabilidad versus cambio o a costo versus calidad? Y estabilidad versus cambio. Bien. Entonces, un poco la idea, cuando uno tiene este listado de ambigüedades, es ponerle un puntaje de 1 a 10 para ver un poco cuál es más importante, entonces cuál tendría que atender con más profundidad, dedicarle más tiempo y darle mayor importancia. ¿Sí? Este ejercicio se puede hacer de manera individual o se puede hacer de manera grupal. Si lo hago de manera individual, como lo hicieron ustedes ahora, este sí, este no, este sí, este no, y después más o menos le quedan 5 importantes y voy poniendo un puntaje individual de 1 a 10, el que a mí me parece. Este mismo ejercicio individual, si ustedes tienen un equipo, 8, 10, 15, 20 personas, le piden primero que cada uno haga el ejercicio individual. ¿Sí? Después ese ejercicio se puede volcar en un Excel.
Después de ese ejercicio, después sacar, en vez de sacar lo que se llama una media aritmética, se saca una mediana. ¿Recuerdan cuál era la mediana? Estadísticamente hablando. ¿Eran los casos que más se repetían? No, ese es el modo. Ah, perdón. Pero no importa, no, Es pero la que está está ahí. justo al medio, digamos. Exactamente, que está justo al medio. Entonces, se lo voy a hacer sencillo. Imagínense que ustedes tienen un equipo de 15 personas, ¿no? Y todos fueron puntuando y todo eso. Entonces agarran, vamos a suponer, el que más nos dio a nosotros, agarran el tema de estabilidad versus cambio, ¿no? Entonces ordenan todos como puntuaron estabilidad versus cambio, desde el que puso mayor puntaje al que puso menos, ¿no? Supónganse que 4 pusieron 10, qué sé yo, y el último puso 2. De el primero al 15, el que está justo en la mitad de la cantidad de personas es la mediana. Entre 1 y 15 personas, ¿cuál sería el que está justo en la mitad, ordenado de mayor a menor? ¿Cuál sería? ¿Qué número de personas sería el que justo está en la mitad entre el primero y el 15? El 8. 8. El 8. Entonces, ordenado de mayor a menor, siempre ordenado de mayor a menor, el que quedó puesto en octavo lugar, esa sería la mediana. A veces si 4 personas pusieron 10 y 4 personas pusieron 9 y el octavo justo ordenando de mayor a menor puso 9, la mediana es 9. Este método que acabamos de hacer de individual, volcándolo en un Excel, que se ordena de mayor a menor y se elige la mediana, se llama el modelo de expertos o el modelo Delphi. Entonces yo puedo hacer una puntuación individual que después ordeno y la convierto en una grupal. Si lo que hago después le digo, miren, el puntaje como promedio, la mediana dio 9 puntos. Y hay gente que puso 10 puntos, pero hay otra persona u otras personas que pusieron 2 puntos. Entonces vamos a hacer algo. Ahora grupalmente vamos a encontrar un valor, pero le voy a pedir al que puso 10 que justifique por qué puso 10 y al que puso 2 por qué puso 2. Y vamos a volver a reponderar. Entonces con eso se ajusta muchas veces ese ejercicio. Yo lo que le estoy diciendo acá es una manera de poder trabajar cualquier eje de polaridad con una metodología. ¿Sí? ¿Les tocó alguna vez hacer un modelo de estas características en un grupo? No. No. Es una manera buena entonces de aplicarlo. Cuando ustedes realmente quieran que todos participen en algo, pueden agarrar a hacer un ejercicio como el que hicimos recién. Miren, pongan el puntaje de ustedes individualmente por separado. Después se lo van a dar a, vamos a suponer, a Pablo Seca, que es el que coordina todo esto. Se lo van a dar a Pablo, se lo van a pasar por mail a Pablo. Y entonces después le vamos a pedir a Pablo que haga todo este ejercicio, sacando la mediana y qué sé yo. Y una vez que tenga, generalmente lo que se hace es, cuando me dio una mediana y no hay tanta dispersión, eso no se vuelve a reponderar. Se vuelve a reponderar lo que me dio una mediana y hay mucha dispersión. ¿Se entiende? Eso por ahí se repondera. Cuando la dispersión dio relativamente baja, se podría dejar tranquilamente el individual agrupado. Y en lo que hay mucha dispersión, se hace sí ya un ejercicio grupal de volver a ponderar entre todos. Esta es una metodología que sirve como para que todos puedan hacer un aporte individual al grupo y aquello que tiene mucha dispersión, cada uno de los polos presente sus eh, argumentos y entonces eventualmente se pueda reponderar. Pero esto es para manejar un poquito la ambigüedad, lo que yo les puse. Yo ahora les voy a dar un modelo que considera 6 ambigüedades que nosotros tenemos que tratar de mantener en un mix sin necesariamente optar por una o por otra,
sino optar un mix que me dé un poco de una y de otra. Y estos van a ser los 6 criterios, los 6 elementos, se llaman las 6 polaridades de este modelo de liderazgo. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Planear el futuro o focalizar en resultados? ¿Planificar el futuro o focalizar en resultados? ¿Sí? ¿Ustedes por cuál se volcarían si tuviesen que elegir entre una u otra? Y es que Y no los se puede resultados. elegir, porque si te centrás solo en los resultados, fracasás, y si solo planeas y no ejecutás, también. Debería haber un equilibrio entre el estratégico y el táctico. Bien, ojo que si te focalizás en los resultados no necesariamente fracasás, ¿eh? Pues si sos bueno teniendo resultados, Y pero no No vas sabes a qué crecer, pues resultados te querés quedas en eso. tener. Juan Pablo, una pregunta, pero ¿no depende también del contexto en el cual se encuentra ese equipo o esa empresa para decidir cuál de estos debe tomar? obviamente, También la obviamente. maduración de ese líder, ¿no? O el posicionamiento donde está, puede que sea más Bien, estratégico o más operacional también. también, acá, y las dos cosas van a influir mucho. Entonces voy primero a lo que dice Erika. Si yo estoy en una empresa petrolera que se dedica a hacer pozo de petróleo, y probablemente tire mucho más el resultado que la planificación a futuro. ¿Cuánto estoy pudiendo extraer de los pozos que tengo? Ahora, ¿qué pasa si no sigo investigando para perforar futuros pozos? Claro, es simultáneo. Claro, por eso. O sea, fracasás si solo te dedicas a investigar qué vas a hacer el día de mañana, no sacás petróleo hoy, y si solo te dedicas a sacar petróleo, nunca No, sabes cuándo se termina y a no dónde ir sabés si hay cuando se un termine. 2026 o un 2027, ¿correcto? Claro. Esa es un poco la lógica. Bueno, también estás dentro de un contexto país, un contexto de tu empresa, un contexto de equipo, en Total, donde las variables se van a presentar, entonces no tener total, planeado con las variables que tiene, ¿no? O sea, totalmente, totalmente. planificar es Esto, también tomar en cuenta las variables, ver los resultados hoy. Yo hoy lo que estoy viendo va hace bastante tiempo y que son las cosas que me preocupan, son lo que hoy te da muy buen resultado, en 2 años, con el mundo como va cambiando, te dejó de dar resultados. O sea, tenés que estar permanentemente mirando hacia el futuro, trabajando en los resultados, pero mirando hacia adelante a ver qué tenés que cambiar. O sea, si todos los días hago lo mismo, estaría realmente jodido, ¿no? Yo y cualquier empresa. estaría en vías de extinción, totalmente. Sí, tal cual, tal cual. Pero ahí sí entiendo en algo que no necesariamente para Carlos, para Caterina, para Mauro, para Claudio, no necesariamente el mix que necesite Carlos va a ser el que necesita Claudio o el que necesita Caterina, ¿se entiende? Porque hoy puede estar Sí. pasando, che, yo estoy en una empresa que hoy me está exigiendo mucho presente y no tanto futuro. Claro, Entonces, por porque hay ahí, que ver la empresa como una totalidad. Alguien va a estar haciendo la parte táctica y alguien va a estar haciendo la parte fundamentalmente estratégica. pero Nosotros, me puede nosotros, pasar por el nosotros, sector te- industrial en el que estoy. Me puede pasar por el sector industrial en el que estoy. Si yo por ahí estoy en Mercado Libre y estoy en un sector industrial de la parte de, si se quiere, em, de, de experiencia del usuario para poder comprar cosas que te lleguen ágilmente a tu casa, o estoy en el mercado de extracción de petróleo y por ahí en extracción de petróleo va a haber un mix 70 en resultados, 30 en planificar futuro y por ahí en un mercado libre o si se quiere en un mercado pago dentro del mercado libre puedo llegar a tener 70 de planificar el futuro y 30 de focalizar en resultados. ¿Se entiende? Doy fe de eso. Estoy en Mercado Libre. Bueno, eh, ahora sí lo que empezamos a entender es que no es o futuro o presente, que sería resultados, sino que es futuro y presente al mismo tiempo.
Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos el adagio en las Fuerzas Armadas que está comprobado de miles de años de historia. La táctica nunca va a solucionar un problema estratégico. Si erraste estratégicamente, la táctica no lo va a resolver. No, no, tal cual, tal cual. Pero, viste, la estrategia sola, si está mal ejecutada la táctica, nada, o sea, fracaso total, por más de que haya sido muy bien pensado todo, viste, si después está mal ejecutado, viste, nada. Ahí tenés mil cosas, ¿no? El ataque a Leningrado en la Segunda Guerra, después tenés la, digamos, si querés, la revolución de Varsovia, que ahí hay una traición que les hace Stalin a los, eh, a los ciudadanos de Varsovia, ¿viste? Que se sublevan contra el régimen nazi. Pero bueno, nada, o sea, eh, el plan era fantástico, pero, ¿viste? Mal ejecutado, confiando en Stalin, bueno, nada, o sea, chao, fuiste. Vamos al segundo. Impulsar el crecimiento o optimizar los recursos. Y acá, Ahí se vuelve a repetir esto, creo que un poco de la industria me pasa particularmente por donde estoy hoy, que es totalmente impulsar el crecimiento. O sea, tal está cual. el optimizar el recurso, pero pesa muchísimo más el crecimiento. Entonces acá 80-20, porque es medio como decía la canción de ABBA, ¿no? The winner takes it all, ¿entendés? El ganador se lleva todo en los mercados de alta tecnología actual. Entonces, Incluso también mira, depende, rápidamente hay que ganar el mercado y después vemos cómo lo optimizamos. Exacto. incluso Pero también también, dependería Juanpa, de, perdón, perdón, no, que también, por ejemplo, en el momento que estoy yo estoy en una desarrolladora inmobiliaria que llevo adelante, perdón que están mis nenes al lado. No pasa nada. Y resulta que por ahí estamos en un momento en el que los costos de construcción están aumentando mucho, demasiado, y quizás tenés que focalizarte en cuidar lo que tenés hasta ver cómo se estabiliza o qué tendencias marca el mercado. Buenísimo, buenísimo tu ejemplo, Mica, porque hoy por hoy vos podés estar con un 80-20 o un 90-10 en optimizar recursos y el equipo con el que está laburando Mauricio está en toda la contraria, ¿entendés? Es, no, no, a mí dame 90-10 de lo otro. Y digo, y el 90-10 de Mauricio en esta parte del año le está haciendo así, y por ahí dentro de 5 meses, en febrero del año que viene, tiene que pasar a un 60 de optimizar recursos, 40 de impulsar el crecimiento, porque de golpe o se planchó o hubo alguna característica y tiene que saltar como si saltara de una liana a otra en eso, ¿se entiende? Sí, y justamente también entra en los objetivos anuales donde decís, no sé, peak season hay que cerrar todo ahora, es como ganar mercado, fin de año, principio de año es bueno, lo que ganaste ahora cómo lo haces eficiente. También Total. empiezan esos ciclos, siempre el mitad de año al principio es un poco más enfocado en recursos y segunda mitad en crecer. Total, totalmente. Perfecto. Tercer elemento, tercera polaridad del liderazgo. Fomentar la innovación o asegurar el orden. O sea, generar caos o asegurar orden. Y acá es una combinación de las dos, va, por lo menos en la compañía donde estoy trabajando los dos. En este momento, digo, es un 50-50, 50-50. Bueno, O sea, se premia por la innovación, se da lugar a la innovación, se dan espacios, jornadas, foros, pero hay ciertas cosas que están procedimentadas y se tienen que cumplir a rajatabla. total. Imagínate, yo soy auditor interno, Igualmente el en un mundo, procedimiento como... Ahí comentarle un poco para, si ustedes después me autorizan, yo puedo compartir un Excel que tengo donde está el perfil de LinkedIn de los que estamos acá, que somos de distintas ediciones. Sí, sí. Entonces, más Sí, allá sí. de que se conocen ustedes a ustedes mismos, yo puedo No. compartir ese Excel y que entonces ustedes después vayan teniendo, está el link de LinkedIn de cada uno, entonces después si quieren se invitan entre ustedes, que me parece que está bueno. Mauro, para que ahí el equipo, el resto de Sí, las personas que están en esta optativa, comentá un poco en qué empresa estás laburando y con qué rol. perfecto. Bueno, yo trabajo en Transener. Transener es la empresa que transporta la energía por el país.
básicamente, y hablando en criollo, toma la energía de cualquier fuente de generación, la transporta por todo el país, son esas antenas que se ven en la ruta que parecen unos robots, y se la da a las distribuidoras, como puede ser Edesur, Edenor, entre otras, y le dicen distribuida. Ujú. Bueno, esa es mi empresa, somos más o menos 1.800 empleados, de los cuales 1.100 son ingenieros y técnicos, y el resto somos staff de apoyo, administrativos, contables y bueno, entre otros. En mi caso, mi posición es jefe de auditoría de negocio y soy transversal a toda la compañía. Si bien no voy a decir cómo se tiene que enchufar o desenchufar un cable, sí me encargo en ver cuánto se gasta en cada cable, cuánto se consume o lo que sea. En mi empresa, perdón, en la empresa donde trabajo justamente se fomenta la innovación, hacen mucho énfasis en eso, se dan varias jornadas durante el año, encuentros donde se comparten conocimientos porque está en todo el país y si bien es una misma empresa, en distintas partes del país se realizan los mismos procedimientos de distinta manera, bueno, se fomenta la innovación y sí también hay muchos procedimientos desde el lado técnico operativo que se tienen que respetar para Protocolos porque asegurar como normas de maneja, calidad. claro, como maneja cuestión de energía compleja, que a su vez puede impactar muy negativamente en eso, tiene que cumplir protocolos. Obviamente que cuando uno maneja la ambigüedad, digamos, más polar, que es la de 50 y 50, a veces es lo más crítico, porque tener que manejar con un equilibrio de 50 y 50 los dos opuestos es probablemente el escenario más difícil de todos. Cuando a Exacto. veces un poco lo que comentaba Mauricio, de, che, mirá, lo mío es crecimiento 90-10, es como un poquito más determinado cuando vos tenés que priorizar una situación, te va a decir, bueno, esto me da crecimiento o me lo optimiza el manejo de los recursos. Me da crecimiento, listo, vamos por acá. O sea, si tengo dos o tres opciones, la que más crecimiento me dé va a ser más fácil de determinar qué se elige. Eh, Estos son tres de los primeros factores. Los otros tres factores son el tema de decidir, hacerse cargo, responsabilizarse o hacer cargo o empoderar a otros. Entonces, en los equipos en los cuales ustedes están, o si son líderes de esos equipos, o si en algún momento le toca liderar, en alguna situación del equipo le toca liderar, son más de hacerse cargo de la decisión o de empoderar y dar autonomía a los demás. ¿Cuánto de uno y cuánto de otro? Y yo creo que eso es muy, depende de cada uno. En mi caso particular, empodero, casi que a un 80-20, solo cuando se traba la situación. Bueno, Acá, entonces digamos, decir, fíjense como los primeros tres elementos corresponden a veces más a una cuestión de el equipo en el que estoy, pero también el ambiente en el que está ese equipo, y estos son más características, o sea, lo otro es más, si se quiere, social, contextual, y esto es más individual. O sea, si bien siempre es interpersonal, los primeros tres polaridades vienen más de afuera hacia adentro y estas tres van más de adentro hacia afuera. ¿Sí? Esto sí responde un poco más, bueno, ustedes son más de hacerse cargo o de empoderar. Entonces acá dice, bueno, yo soy más de empoderar a mi equipo. ¿Se entiende? Lo que pasa es que en un trabajo así de liderazgo, hacerse cargo es una necesidad, digamos, de ciertas funciones y cosas para llevar adelante el equipo, pero si no empoderás, obviamente no obtenés resultados. Una persona, y cuando la empresa va creciendo, digamos, hay un libro de El salto del dueño que habla un poco de esto, ¿no? Sí, sí, sí. De qué momento dejo de ser, viste, de decidir hasta, no sé, las medialunas que se van a comprar para empezar a delegar esto y empezar a Perfecto. funcionar y hacerse cargo de lo estratégico y lo importante, Está ¿no? buenísimo. no Está está, buenísimo. Fíjense cómo esto año 2025 no se discute.
Y todavía empoderar es un paso más que la delegación. Porque a veces vos podés delegar y que te reporten, pero el empoderar todavía es delegar y depender del criterio del otro en la delegación, el empoderar. Ese es el extremo no solamente de, mirá, yo no lo hago y hago que lo ejecute otro, pero después vengan y me lo reporten, y en el otro es, mira, hacelo vos con el criterio que a vos te parezca. Igualmente, Juan Pablo, se delega la autoridad. La Sí, eso sí. responsabilidad sigue siendo del jefe o líder de ese equipo. Eso siempre ahí, Claudio, ¿no? ¿Fue el que lo comentaste? Sí, sí. Bueno, eso nunca está de más reforzarlo. Comentá un poco eso, Claudio, qué significa esto que estás diciendo de se delega la autoridad y nunca la responsabilidad. O sea, Claro, yo comentalo. como jefe de un equipo o líder de un equipo, lo que se va a delegar es la autoridad de cómo se va a hacer una tarea determinada, el cumplimiento de una misión determinada, pero si algo sale mal, la responsabilidad sigue siendo del jefe. Bien, perfecto. Sí, sí. Y en este Claro, caso del para líder. mí, digamos, lo que haría bueno al líder es hacer las dos cosas, o sea, empoderar, pero hacerse cargo de que le dio poder a el liderado. Por Porque eso, empoderar solo tampoco, o por hacerse cargo de eso, todo es imposible. totalmente. Por eso acá también está el tema de esta ambigüedad o de esta polaridad y de qué porcentaje cada cosa. Por eso ahí un poco lo que dice Claudio, llevado si se quiere a un terreno más formal, jurídico, cuando falla algo en un equipo, se lo responsabiliza al líder del equipo, haya estado informado o no informado, y haya sido más consciente o menos consciente de la decisión que se tomó. Por eso a veces en alguna situación que uno ve en el ámbito empresario o político, muchas veces dice, bueno, pero ¿por qué fueron al número uno si en ese momento está, bueno, no podía desconocer en principio que si se hacía tal cosa, él era el responsable, supiera o no supiera en detalle qué era lo que se hacía. ¿Sí? Eh, Quinta polaridad, decidir o escuchar e incluir, ¿no? O sea, eh, decidir en un momento cortar y esto es así, o escuchar y seguir ampliando un poquito análisis y posibilidades. ¿Cuánto de uno y cuánto de lo otro? Bueno, Yo para creo que decidir tenés que primero tener toda la escuchás, información. perdón, tenés la información de lo que necesitas para la toma de decisiones. O sea, hoy y, no sé, mi equipo, por ejemplo, me traen propuestas de cosas que digo, wow, qué bueno está esto, y me permiten tomar decisiones. O sea, poder escuchar, o mirá, está pasando esto X, tal cual, también siempre poder escuchar te permite tomar decisiones. O sea, si no tenés contexto y tomás las cosas así puntual y escuchar varias vertientes, ¿no? Ujú. Sobre una misma cuestión. Bien. Y alguien más también había hecho un comentario. Sí, venía más de la mano de lo que decía Carlos, ¿no? Que para tomar decisiones vos tenés que tener toda la información. Entonces, Bien, o a la veces, mayor información posible, obviamente nunca vas a tener toda la exacto, bueno, información, buen punto ese. pero siempre La está bueno mayor escuchar posible, la... la mayor posible en la temporalidad que sea Exacto, efectiva, o sea, la mayor posible en el timing adecuado. exacto. A nota personal siempre está como la dificultad de decir, bueno, yo voy a escuchar todas las opiniones o lo que quiera decir mi equipo, pero después la tomo la decisión yo, y muchas veces la decisión que tome probablemente no fue influenciada lo que escuché. Entonces, tengo que lograr un ambiente donde la gente siga participando y dando su opinión, sabiendo que a veces la decisión va a ser distinta a lo que ellos aportaron. O sea, encontrar Perfecto, ese equilibrio. perfecto. Y ahí está bueno lo que vos decís, porque decís, bueno, yo como líder de equipo tomando la decisión, a veces democratizo la decisión, porque a veces es una cuestión, che, mirá, yo soy una persona más para esta toma de decisiones. A veces al contrario, tengo que prevalecer. De hecho, había dos casos de Harvard muy, muy conocidos 30 años atrás que se llamaban Perdidos en el espacio, Perdidos en el océano. Entonces ahí en ese caso, el que sabe de manejar instrumentos marítimos se tendría que convertir en el líder en esa situación y no Claro. democratizarlos, ¿entiendes? Si alguien no sabe usar un sextante y no sabe para qué sirve, no elijamos qué tan importante es.
dejémoslo al experto que lo use, ¿se entiende a lo que voy? Entonces, ahí hay múltiples cuestiones con tomar decisiones. En algunas situaciones tengo que cerrar y no escuchar tanto. En otras puedo democratizar después también tengo el manejo del tiempo. Che, democrático, pero viste, en 2 días. Lo más democrático que podemos hacer en 2 días para esto. Porque por ahí no tengo tiempo infinito. Entonces acá también se maneja mucho esto, pero fíjense cómo hacerse cargo de empoderar, la parte de empoderamiento hoy por hoy está menos discutida que antes, la parte de escucha activa está menos discutida que antes. O sea, 20 años atrás era, bueno, mirá, dos, tres alternativas, opinen rápido y decido lo que al líder le parece. Hoy esto está un poquito más conversado, si se quiere, positivamente, hacia lo positivo. Y acá es el tema de impulso al rendimiento o brindo apoyo. Acá no hace falta en esta secta, pasa con, bueno, mirá, ya no es tanto o una cosa o la otra. ¿Cuánto de uno, cuánto de lo otro? ¿Sí? Yo Y acá, creo, Juan Pablo, sí, buenas noches, que en general los tres te engloban lo que decías hace un rato del liderazgo situacional, ¿no? Obviamente tienes que evaluar la situación y el readiness de la persona, ¿no? Porque por ahí para una misma tarea la disponibilidad y la capacidad de las personas no son las mismas, ¿no? Entonces creo que estos tres conceptos te engloban esa de liderar en función al contexto y a la persona que totalmente, tienes totalmente. para hacer la tarea. Está bueno esto que resaltás, Andrés, porque en estos tres elementos va más de lo personal o de lo individual del líder hacia la interacción del grupo, y los tres iniciales van desde el contexto, desde la organización hacia la interacción del grupo. Y acá viene la herramienta que nosotros vamos a usar, la que de alguna manera sintetiza todo esto, la que de algún modo devela un poco el secreto de cómo estos seis opuestos, que ya se empieza a entender que van a interactuar como una polaridad, cuánto de uno y cuánto de lo otro, se ponen en práctica. Ahora, yo lamento, ¿no? Porque justo que nos vamos a meter a resolver el tema y a profundizar en esto, justo se hicieron las 8 de la noche. Entonces, justo estamos en la mitad de la sesión y justo voy a tener que hacer obligadamente, esto me lo exige el director de la Escuela de Negocios, que es un ser bastante siniestro, ¿no? Que siempre está como muy metido en todo y que obliga como diciendo, no pueden estar más de 90 minutos en una sesión, tienen que hacer un break. Yo si se llega a enterar que me paso del tiempo reglamentario, es hasta capaz de despedirme así de manera intempestiva de un momento para el otro. Entonces, justo cuando yo le estaba por develar cuál era la herramienta sustancial que integra todo, se cumplen las 8 de la noche. Yo no es que quiera agregar con esto, poner un poco de intriga, de suspenso, y que justo cuando estábamos por develar el secreto tenga que poner este paréntesis en el medio de 15 minutos. Pero como de alguna manera, pedagógicamente, estos 15 minutos son indispensables para que recuperemos energía y entendamos mejor la segunda parte, vamos a tener que hacer un break de 15 minutos y voy a tener que posponer el secreto para 15 minutos. En el medio van a pasar un Te montón de pasaste un situaciones. minuto. Le Sí. vamos a pasar una foto con el horario que te pasaste un Yo minuto. tengo No miedo de sé que cómo ya lo se vas le a estén pasando. hacer. Sobre todo la gente que ya tiene experiencia en haber hecho el MBA, Andrés o Carlos, viste que ya puede estar haciendo una captura de pantalla y en este mismo momento pasándoselo. Nos vemos en 15 minutos, chicos. Gracias. Dale, perfecto. Dale. Nos vemos.